Hoy es el día del Señor. Recordemos que estamos aquí para adorarle a Él, quien es digno de recibir toda la gloria, la honra y el poder, por los siglos de los siglos, y también para recibir su palabra con agrado. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días a todos. Estás bienvenido a esta tu casa, a esta la casa de Dios, para adorarle, para bendecir su nombre, para reconocer que Él es digno y para festejar, alegrarnos de que tenemos un Salvador y un Señor. Amén. ¿Tenemos algunos anuncios que darle? ¿Sí? Y si se me olvida, me va a ir como en feria. No, digo porque el martes 23 fue cumpleaños de la hermana Victoria, mi esposa. Pues un beso y un abrazo. Los bien espantados, ¿no? No, sí, fue su cumpleaños. A Dios gracias por su vida, por ser mi compañera. Y el próximo mes vamos a cumplir ya 12 años de casados. Bien. Bueno, ahora sí. Perdón, es que desde que el Señor me rescató me hizo muy sensible. Sí, me hizo muy sensible. Antes sí era así, no me gustaba cómo era, pero hoy doy gracias porque soy un hombre que tiene sentimientos, que reconoce que quién es su Señor. Gloria a Dios. Bueno, ahora sí. Y para los que están ahí en casa, ¿sí? Para los que están en casa, si te quedaste en casa por otra razón que no sea porque eres vulnerable o porque tienes mayor de edad, iba a decir, no. Adulto mayor. Que eres adulto mayor o que eres niño, pero si tienes la posibilidad de venir, te recomiendo, bueno, no te recomiendo, te invito a que te comuniques con el hermano Jorge para que preguntes el espacio que hay en el local. La verdad, ahorita está el 50% de la capacidad y si pudiéramos panear, así se dice, panear, si pudiéramos panear en este momento, te vas a dar cuenta que hay mucho lugar, Y si tienes la posibilidad de venir, pues ven, no te quedes en casa, ven a gozarte con nosotros, ven a adorar a Dios juntamente, porque ese es un mandato, que nos tenemos que congregar y juntamente adorar a nuestro Dios. Amén. Y también último anuncio, todos los martes es martes de reunión de oración a las 7 p.m. Y nos ponemos de pie, por favor. Y vamos a continuar, vamos a comenzar nuestro servicio de adoración. Pero antes de ello vamos a ponernos en manos de Dios. Bendito Padre Celestial, te damos infinitas gracias, primeramente, Señor, por tu presencia en nuestras vidas. Muchos dirían, Señor, que estás invitado, que bienvenido, pero sabemos, Señor, que tú estás aquí, que tú eres el primero y tú eres el último, Señor. Gracias, Padre Santo, gracias porque nos permite, Señor, congregarnos como tu iglesia. Nos permite, Señor, adorarte juntamente, Señor, como hermanos, como tus hijos, como tu pueblo, Señor. Gracias por rescatarnos, gracias por redimirnos. Y te damos muchas gracias, Señor, porque tú has apartado un día para que vengamos a adorarte, Señor. Porque en tu palabra está, Señor. 6 días trabajarás y un día descansarás, y ese día es para darte gloria y honra a ti, Señor.
Gracias, Padre Santo, gracias por tu iglesia, gracias por cada iglesia, Señor, en esta ciudad que hoy también, Señor, se congrega para reconocer al Señor de señores, al Rey de reyes, que es nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos, Padre Santo, que nuestra mente, que nuestro corazón, Señor, estén enfocados en ti. Aleja, Señor, de nosotros toda distracción. Aleja, Señor, de nuestra mente, Señor, cualquier cosa, Señor, que pueda estar rondando. Ayúdanos, Señor, a confiar en ti. Ayúdanos a depositar nuestra fe en ti, Señor, para que podamos estar en paz, para que podamos, Señor, adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias. Te pido también, Señor, por todas aquellas personas que se encuentran, Señor, enfermas, que se encuentran, Señor, en situación vulnerable, que tú estés con ellos, Señor. Que tú estés con ellos, que les lleves palabra. Dice tu palabra que hay que orar, Señor, porque dices que la mies es mucha, entonces hay que orar, Señor, para que haya obreros fieles que vayan y prediquen. Gracias, bendito Dios. Gracias porque no nos has dejado, porque no nos has desamparado. Gracias porque en este país, Señor, tenemos la libertad, Señor, de venir y juntarnos en este lugar para adorarte y para bendecir tu nombre. Bendice, Señor, a cada nación, a cada congregación que hoy ha apartado este día para ti, Señor. Gracias en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. El salmista en el Salmo 104 dice: sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Él mira la tierra y ella tiembla. Toca los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Yo me regocijaré en Jehová. Y asimismo regocíjate, hermano, con el canto 31 al Rey adorado. Ahora te invito a que tomemos nuestras Biblias y continuamos en el libro de Proverbios y estamos en el capítulo 18. Proverbios capítulo 18. Lo vamos a leer de manera congregacional. Cuando estés ahí puedes decir amén. 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 La palabra del Señor dice así: su deseo busca el que se desvía y se entremete en todo negocio. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubre. Cuando viene el impío, viene también el menosprecio, y con él el deshonrador la afrenta.
Aguas profundas son las palabras de la boca del hombre y arroyo que rebosa. La fuente de la sabiduría, tener respeto a las personas del impío, para permitir el derecho del justo, no es bueno. Los labios del necio traen contienda y su boca los azotes llama. La boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. También el que es negligente en su trabajo es hermano del hombre disipador. Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Las riquezas del rico son su ciudad fortificada y como un muro alto en su imaginación. Antes del quebrantamiento se eleva el corazón del hombre y antes de la honra es el quebrantamiento. El que responde palabra antes de oír le es fatuidad y aprobio. El ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al ánimo angustiado? El corazón del entendido adquiere sabiduría, y el oído de los sabios busca la ciencia. La dádiva de los hombres le ensancha el camino, y le lleva delante de los grandes. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. La suerte pone fin a los pleitos y decide entre los poderosos. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcazar. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. El que haya esposa halla el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. El pobre habla con ruegos, mas el rico responde durezas. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo, y amigo hay más unido que un hermano. Amén. El apóstol Juan en el Evangelio dice: Jesús puesto en pie, exclamó en alta voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Cantemos el himno 26, Fuente de la vida eterna. De la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna, debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que viniste a rescatar. Almas son que redimiste, porque les tuviste amor. Bellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en la obediencia, humildad, amor y fe. Nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Cristo es la fuente de la vida eterna. Amén. Amén. El apóstol Pablo en su carta a los Efesios dice: recordad pues que en otro tiempo vosotros los gentiles en la carne, llamados incircuncisión por la tal llamada circuncisión hecha por manos en la carne, recordad que en ese tiempo estabais separados de Cristo,
excluidos de la ciudadanía de Israel, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Amén. Y con ese mismo pensamiento y con ese mismo sentir, cantemos el himno 44, en Jesucristo, el Rey de Paz. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Demos gracias a Dios nuestro Señor por Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor, con el canto 10, gracias Cristo. Cristo, satisfecha
Bueno, es tiempo de la predicación de la palabra. Prepara tu corazón, prepara tu mente, ahí en casa también, para que puedan tener un tiempo de alimento para sus cuerpos, para su mente, para su corazón, al igual que nosotros aquí. Y la palabra, la exposición de la palabra es traída en esta ocasión por nuestro hermano Jorge McFarland. Muy buenos días. Buenos días. Dios los bendiga, hermanos. Es un placer estar aquí con ustedes esta mañana, este domingo, para compartir la palabra de Dios. Es un gusto poderles ver aquí en la casa de Dios después de tantos domingos que ya no estábamos. Ya se extrañaba, gracias a Dios, porque podamos estar aquí de vuelta. Y ojalá y pronto podamos regresar al 100% de la capacidad del local. Bueno, en esta mañana, en esta ocasión, estaremos estudiando, continuando con nuestras exposiciones en el libro de Génesis. Les voy a pedir que abran su Biblia en Génesis capítulo 35. Génesis capítulo 35, y vamos a dar lectura del versículo 16 al 29. Con eso terminamos este capítulo. Génesis capítulo 35, versículos 16 al 29. Dice la palabra de Dios: después partieron de Betel, y había aún media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Y le aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta señal es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edad. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob; Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel: Dan y Neftalí. Los hijos de Silpa, sierva de Lea: Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Y exhaló Isaac el espíritu, y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob sus hijos. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre bendito y Dios eterno, a ti te damos toda gloria y alabanza. Y en esta mañana pedimos por tu Santo Espíritu para que tú llenes nuestras mentes y nuestros corazones de tu palabra. Te pedimos que seas con cada uno de los corazones, que tu palabra cumpla el propósito por el que es enviada, y seas con tu siervo al hablar y al compartir tu palabra en esta mañana. Edifícanos, instrúyenos, Padre. A ti sea toda la gloria y honra. Amén. Génesis 35 nos narra la obediencia de Jacob de cumplir su voto a Dios, de ir a adorar a Dios en Betel, o como significa casa de Dios. Pero también nos narra el regreso a la casa de su padre, viendo una vez más una promesa del Señor cumplida en su siervo, cuando él le dijo: he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. Génesis 28:15. Y ahora el simbolismo de este regreso a Betel es paralelo a su recuperación espiritual, o como veíamos la ocasión pasada, un avivamiento espiritual está surgiendo en su vida.
Él está ahora de regreso en el centro de la voluntad de Dios. Ahora, Él está donde se suponía tenía que estar y está haciendo lo que se suponía tenía que estar haciendo. De hecho, de aquí en adelante veremos la transición del escritor de dejar de llamarlo Jacob a empezar a llamarlo más Israel. Y ahora, todos hemos pasado por momentos de crecimiento espiritual, donde estamos más fuertes espiritualmente, donde todo va de viento en popa, todo va tranquilo, todo va bien. Y como muchos tendemos a hacer, pensamos que ahora todo estará bien. Es ahora cuando estamos en el centro de la voluntad de Dios. Uno pudiera pensar que ahora las cosas buenas vendrán en su vida. Habrá bendición abundante. Y la Biblia sí enseña que la obediencia es importante y hay bendición por ello. No está mal decir que la obediencia es el camino para bendiciones, siempre y cuando entiendas bíblicamente eso. Jeremías 7:23 dice: escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envíe para que os vaya bien. Entonces Dios llama a su pueblo a la obediencia, y es donde hallamos bendición. Sin embargo, su camino de obediencia es marcado por problemas, por aflicciones. Primero tenemos la muerte de Débora. Sin lugar a duda, esta era una persona muy importante en la vida de Jacob y muy querida para Jacob. Pero aquí en nuestro texto, más tragedias ocurren en ese camino. Primero tenemos la muerte de su amada Raquel. Después tenemos el pecado vergonzoso de Rubén, su primogénito, y al final la muerte de su padre. Ahora, ¿cómo podemos entender la relación entre la nueva obediencia piadosa que está demostrando y estos dolorosos eventos? La respuesta es que Dios lo está bendiciendo. Él aún estaba viviendo en un mundo de pecado, en un mundo de muerte, en un mundo de sufrimiento, de enfermedad, pero Dios estaba con él. De hecho, este es el último capítulo de la historia de Jacob. Ahora llegamos al último capítulo del relato de la vida de Jacob. El capítulo 36 son genealogías específicamente de Esaú, hermano de Jacob. Y en el capítulo 37 se hace la transición ahora a la vida de José. Claro que Jacob aún es un personaje en la historia, pero la narrativa pone a José y en un momento a Judá como el personaje principal. Así que, como terminamos la narrativa de Abraham, después la corta narrativa de Isaac, ahora terminamos la narrativa de Jacob. Entonces aquí vemos la última narrativa de su vida y lo que vemos es que Dios está cumpliendo sus promesas a Jacob. Y esas promesas están siendo cumplidas aún en la muerte de sus santos. Y en esta última sección tenemos 3 episodios, los cuales tenían la intención no meramente de establecer a Jacob en la tierra prometida, pero también de poner el escenario para el relato de José y la estancia del pueblo de Israel en Egipto. Tenemos que recordar que Génesis está orgánicamente ligado al Éxodo. Este es un prólogo, por así decirlo, muy importante para la gente de Dios en Egipto, para que también ellos vean que Dios tenía el control en todo tiempo, que Él es fiel y que Él cumplirá sus promesas y que Él es poderoso para salvar. Y es por esto que tenemos primero en este pasaje el relato del nacimiento del último hijo de Jacob. Ahora, Betel no era un lugar para estar por mucho tiempo. Así que observamos en el versículo 16 que él se mueve de Betel y él se dirige al sur, hacia Hebrón. Y en el camino llegó el tiempo de que Raquel tuviera su bebé. Ahora bien, esto es una sorpresa, porque hasta este punto no se nos ha dicho cuándo Jacob se llegó a ella o siquiera si estaba embarazada en algún punto de la historia. Y esto no es de la noche a la mañana. Algunos meses deben de transcurrir cuando se da cuenta del embarazo. En ese entonces no había pruebas como ahora. Y más, tendría que esperar 9 meses para dar a luz. Pero qué bendición debió haber sido esto para Jacob. Anteriormente observamos a Jacob enterrar a Débora, que fue ama de Rebeca y quien pudo ser como una segunda mamá para él. Y recordamos que cuando enterró a Débora, llamó el lugar Alon Bakut, que significa el encinar de las lágrimas. Había mucho sentimiento. Y ahora esta tristeza lo acompaña un gran gozo. Su segundo hijo de la mujer que ama. Esto debió ser una medicina para Jacob y qué seguido el nacimiento de un niño lo es ante la pérdida de un ser querido. Y cuando Raquel, y aunque Raquel era la verdadera compañera de Jacob y el amor de su vida,
Su vida fue marcada por una dificultad de no poder tener hijos. Ella fue estéril por muchos años. Y mucho problema era esto, que cuando Dios le dio un hijo, el nombre que le dio a ese hijo hablaba del deseo de tener a un otro hijo. El nombre de José significa, el Señor me añada otro hijo. Y dado su avanzado embarazo, es difícil entender por qué Jacob decide hacer este viaje y llevar todos sus camellos y burros e ir al país montañoso de Jerusalén, o más bien donde sería Jerusalén. Debió haber tenido buenas razones para hacerlo. Alguna situación debió haber forzado al hacer este viaje, pero eso es lo que hace. Hacer un viaje largo en un camino difícil con una mujer embarazada, y el resultado fue desastroso. Versículo 16. Después partieron de Betel, y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel, y hubo trabajo en su parto. Efrata es una región al sur del país montañoso de Jerusalén, y en esa región se encuentra el pequeño pueblo de Belén, que de hecho se menciona aquí más adelante. Y esta madre en labor de parto, habiendo estado probablemente bajando y subiendo del camello o del burro en el que iba, tuvo mucho trabajo en su parto. Es decir, que este fue un parto difícil. Y era habitual que en ese tiempo que los hombres no entraran al cuarto del parto. Y es la sirvienta, la partera, quien debería dar apoyo a la esposa de Jacob. Por eso tenemos en el versículo 17. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Esto parece indicar que esta partera sabía de la esterilidad de Raquel y cuál era su deseo de poder concebir otro hijo. Y Raquel probablemente recordó lo que dijo en aquella guerra de bebés, cuando Lea estaba ganando por mucho y dijo: dame hijos o me muero. Y ahora el segundo hijo viene cumpliendo sus esperanzas, pero el costo fue alto, ya que ella estaba muriendo. Versículo 18. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni. En su último aliento, Raquel pone el nombre de su segundo hijo, Benoni. Y así es como se nos registra la muerte de Raquel. Ahora, Benoni significa hijo de mi aflicción. Y ahora es interesante esto. José significa Dios me dé otro hijo. Y cuando llega el segundo, el hijo esperado, lo llama hijo de mi aflicción. Cuando debió haber sido algo como Dios me ha escuchado o Dios me añadió otro. Pero en su aflicción y dolor, porque estaba muriendo, es el nombre que le da a su segundo hijo. Y bien, esta descripción de la muerte de Raquel nos da información bíblica sobre qué pasa con las almas de los que mueren. Su alma se salió de su cuerpo. Eso significa que nuestro ser sigue existiendo después de dejar este mundo, pero ya no como materia. Incluso aquí tenemos otra prueba más para los que dicen que no hay evidencia de doctrina de la vida después de la muerte en el Antiguo Testamento, para mostrarles que están equivocados. Su alma partió de su cuerpo. No sé qué tan cierto sea, pero dicen que cuando una persona muere, pierde cierto peso. Ahora, muchos explican que es el alma dejando el cuerpo, pero bien pueden ser otros factores, como el aire en los pulmones, que también pesa, el movimiento de la sangre, etc. Hay factores, pero algo es cierto: el alma deja el cuerpo. Y para la tristeza de Raquel, ella no podría criar a este hijo. Ella prefirió muerte antes que quedarse sin hijos. Y esto nos recuerda a nosotros de tener cuidado en lo que decimos delante de Dios. Y podemos estar seguros de que la muerte de Raquel fue un golpe muy duro para Jacob. Ella era su único y verdadero amor. No puedo ni comenzar a comprender lo que significa perder a tu cónyuge, a la persona de tu más profundo afecto, a la persona que más amas. Pero aquellos que han perdido un esposo o una esposa pueden comprender el dolor de Jacob. Y de hecho, incluso en su muerte, Jacob habla de Raquel. Dice Génesis 48, en cuanto a mí, dice Jacob, cuando vine de Padán Aram, Raquel se me murió en la tierra de Canaán. Él hace memoria, aún en su muerte él la recuerda. Y Jacob responde a su muerte de dos maneras. Primero, él anula el escogimiento de nombre que Raquel le da a su hijo. Es interesante, uno pensaría lo contrario,
que respetaría la decisión de su esposa de nombrar así a su hijo, como en honor a ella, dejarle el nombre que ella escogió. Pero dice el versículo 18, mas su padre lo llamó Benjamín. Jacob sabía bien el poder de un nombre. Él había tenido recientemente un cambio de nombre. Y él ahora sabía, sabia y amorosamente, no quería que su 12º hijo se sentara con un hombre que representa la muerte de su madre en su propio parto. Casi pudiéramos decir que su nombre era: mi mamá murió en mi nacimiento. Nada agradable de tener un nombre así. Entonces Jacob le da un nombre de afecto, Benjamín, que significa hijo de mi mano derecha. Y la mano derecha es señal de poder y de buena fortuna. Y la idea aquí es que este hijo, que viene también de su esposa amada, recibirá afecto especial y favor. Y de hecho, eso es lo que vemos que pasa más adelante, ambos con José y con Benjamín, hijos de Raquel. William Leakey dice: Raquel ha sido la mano derecha de Jacob, afectuosa, fiel y ayudadora, y el nuevo nombre de su hijo perpetuó la memoria de su vida. En segundo lugar, Jacob conmemoró a Raquel al elegir un pilar, versículos 19 y 20. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Anteriormente hemos visto a Jacob levantar pilares para adorar a Dios en lugares donde Dios se ha encontrado con él. Observamos esto en Génesis 28 y de hecho en Génesis 35. Pero era tan precioso para él ese terreno donde tuvo que enterrar a su esposa que él quiso levantar un pilar sobre ese lugar. Y de hecho, 400 años más tarde, cuando los hijos de Jacob regresan de Egipto a la tierra de Canaán, observen que Moisés nos deja ese comentario que ese pilar está hasta ese día. Ahora, es interesante que en el siglo IV después de Cristo, la madre de Constantino fue buscando en Palestina, poniendo marcas y construyendo iglesias sobre los sitios donde supuestamente cosas importantes ocurrieron. Y ahí, en ese mismo lugar, erigió un domo que después fue fortificado, la cual es la tumba de Raquel, y está ahí hasta el día de hoy. Y ese domo data probablemente del siglo III, siglo IV, y está dentro de los contornos de Belén, aunque en esos tiempos debió haber estado fuera de sus contornos, pero la tumba está hoy, hasta el día de hoy, en el 2021. Ahí está esa tumba. Y el mensaje de ese pilar, y ahora en la tumba, es el mismo que vemos en Salmo 116, versículo 15. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Qué preciosas palabras para los creyentes. Estimada a los ojos del Señor es la muerte de sus santos. Ahora bien, como si la muerte de Raquel no fuera lo suficientemente doloroso para Jacob, le sigue un pecado que es realmente vergonzoso. Versículo 21. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-edad. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora, si la muerte de Raquel está atada a su propia palabra profética, el pecado de Rubén solo puede atribuirse a la debilidad del liderazgo de Jacob sobre su familia. El pecado de Rubén, conocido como incesto, cae en la categoría de pecados que la Biblia aparta como particularmente despreciables. En Levítico 18 tenemos una lista de abominaciones, esos pecados que son tan horrorosos para Dios, porque son tan contrarios al orden de la creación, que son tratados como abominaciones. Y muchos dicen, todos los pecados son iguales. Y bueno, eso depende de lo que quieras decir con eso. Todos los pecados son igualmente condenables e igualmente merecedores de la muerte y del castigo eterno. Pero la Biblia sí deja en claro que hay pecados abominables e incluso uno imperdonable. Y ahí encontramos, por ejemplo, ofrecer a tu hijo en sacrificio a ídolos. Encontramos que el homosexualismo es también considerado aquí. Y aquí, entre otros varios pecados sexuales, está el incesto. Todos estos pecados abominables, dice Levítico 18:8, no descubrirás la desnudez de la mujer de tu padre, es la desnudez de tu padre. Y el castigo es severo. Levítico 18:29 dice, porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones
Aquellas personas que las hagan serán exterminadas de entre su pueblo. Y el Nuevo Testamento lo toma de la misma manera, el incesto. Pablo en 1 de Corintios 5 tiene que tratar con un asunto en el que un miembro de la iglesia dice, tiene la mujer de su padre. Y por cierto, nuestra sociedad, queramos o no, tristemente está avanzando hacia esto, está avanzando hacia la pedofilia, está avanzando a las relaciones intrafamiliares. Todo tipo de género y sexualidad están bien, dicen, pero no están bien. Es pecado contra Dios. Y cuando el apóstol Pablo se entera de esto y manda esta carta, manda que tal sea expulsado de la iglesia. Y aún dice que es una inmoralidad tal cual no existe ni siquiera entre los gentiles. Entonces esto nos da una idea del pecado que está cometiendo Rubén aquí. Ahora, no parece que él hubiera sido motivado por deseos sexuales. Esto más bien es un acto político. Lo podemos ver más bien como un acto de guerra intrafamiliar. No solo era Bilha, la concubina de Jacob, pero ella ha sido la sierva de Raquel que le había sido dada por su padre Labán. Raquel acaba de morir. Rubén ve cómo se le erige un pilar a Raquel. Hay duelo por parte de Jacob tan doloroso como si no tuviera ninguna otra mujer. Y por supuesto, su madre, Lea, es la primera esposa, pero también es la no deseada. Y ahora su preocupación como el primer hijo de su madre es ahora teme que Bilha sea la número 1 en el corazón de Jacob. Entonces él tiene que tomar cartas en el asunto. Y él va a deshonrarla de esta manera vergonzosa. Y esto lo hizo muy probablemente, pasó que llegó a seducirla y lo logró. Y por cierto, aquí vemos, o podemos ver claramente los frutos amargos que se cosechan cuando los matrimonios no son bíblicos. Y esto no es solo un ataque al rival de su madre, también es una usurpación a la autoridad de Jacob. Recordarán el asunto con Dina y los de Siquem, cuando llega la noticia a Jacob y él simplemente no hace nada al respecto. Él está pasivo. Pero los verdaderos hermanos de Dina no están tranquilos. Los hijos de Lea, ellos estaban furiosos e indignados. Entonces Simón y Leví asesinan a todos los varones de la ciudad. Recordarán este hecho. Y cuando Jacob egoístamente se preocupa más por su estatus social, ellos le reclaman, ¿había de tratar a nuestra hermana como una ramera? Ellos estaban realmente indignados. Entonces Jacob está perdiendo el respeto de sus hijos. Y lo hace al no asumir sus deberes paternos. Los padres deben aprender a ejercer autoridad bíblica sobre sus familias. Y podemos ver esto como un acto de rebelión y de usurpación, similar a lo que más adelante Absalón haría en el tejado de la casa del rey, acostándose con las concubinas de David, su padre, como un acto de rebelión y de usurpación al trono. Y esto, de hecho, es una marca de conquista en el mundo antiguo. Cuando alguien usurpaba a un gobernante, una de las marcas que hacían era tener sexo con sus concubinas. Y esto mismo estaba sucediendo en la casa de Jacob. Ahora, si Rubén cree que se estaba saliendo con la suya porque Jacob está pasivo, de que ahora él es el hombre de la casa o algo así, no tiene ni idea de lo que le espera. Nos dice el versículo, lo cual llegó a saber Israel. Esto no quedó a escondidas y el castigo vendría después. Ahora podemos ver pasividad por parte de Jacob. Él no lidia con estos asuntos en su momento. David tampoco lo hizo. Y déjenme decirles que este es el ejemplo malo que no debe imitarse. Detener el castigo de tus hijos, dice Proverbio, es igual a odiarlos. Y tanto Jacob como David, entre otros, muestran que esto es así. El que evita la vara odia a su hijo, pero el que lo ama lo disciplina con diligencia. Proverbios 13:24. Pero al final de su vida, a Jacob le tocará repartir la bendición espiritual. La bendición patriarcal que le fue dada, que él tomó de Esaú, esa bendición. Él retira la primogenitura de Rubén. En Génesis 49, versículo 4 dice, incontrolable como el agua, no tendrás preeminencia, porque subiste a la cama de tu padre y la profanaste. Él subió a mi lecho. Entonces el pecado de Rubén no quedará impune. Pero aún así, Jacob debió haber sufrido este estrago que le ocasionó de haberse acostado con su concubina.
Y tenemos aún la última escena en el gran recuento de la vida de Jacob, que lo trae de regreso a su padre, versículo 27. Después vino Jacob a Isaac su padre, a Mamre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Para entonces, la vida de Jacob ha cambiado muchísimo en estas últimas décadas. Ha sufrido duras y largas pruebas como resultado de su pecado de engañar a Isaac y de robar la bendición de su hermano Esaú. Pero también ha sido una historia de la fidelidad de Dios, de la salvación que solo Dios puede proveer. Dios se ha encontrado con él en Betel, y en el camino Dios ha fortalecido la fe de Jacob. Y le debió contar todo eso a su padre sobre la gracia de Dios en su vida y de cómo Dios había estado obrando y había sido fiel en su caminar. Y qué felicidad debió haber sido para Isaac el escuchar su historia. Yo creo que no hay mayor gozo para un padre que escuchar a sus hijos confesar de la gracia de Dios en sus vidas. Y esto ahora nos trae a una culminación. Jacob regresa a Isaac, y el Dios de Abraham y el Dios de Isaac se convertirá, como Dios le dice a Moisés en la zarza ardiente, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Se nos relata aquí la muerte del segundo patriarca, y se nos dice que Isaac ya tenía 180 años. Si recordamos, Isaac tenía 60 años cuando nacieron los gemelos, y si las matemáticas no me fallan, significa que Jacob ya tendría 120 años. Pero también significa, a pesar de la naturaleza comprimida de estos versículos, que nos da la impresión de que en cuanto llegó a Mamre murió Isaac. Pero no es lo que ocurrió, porque tenemos marcadores cronológicos en Génesis, y por estas notas debieron haber vivido juntos por al menos unos 12 años. Sabemos esto por causa de la vida de José. Él fue vendido cuando tenía 17 años, y por los números que se nos dan, Jacob tenía 108 para ese entonces. Y cuando su padre muere, él tiene 120 años. Entonces hay un lapso de 12 a 13 años con los cuales Jacob convivió en los últimos años con su padre. Ahora, la descripción de la muerte de Isaac es aún otra hermosa imagen de los santos recibidos en gloria en el cielo. Son las mismas palabras que se dijeron de Abraham cuando él murió, versículo 29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. El hecho de que Isaac fue unido a su pueblo muestra la comunión que los santos que han muerto experimentan con aquellos que han partido antes que ellos. Y los incrédulos se burlan diciendo que tendrán pasillos donde estarán tomando en alcohol y fiestas y todo será muy divertido después de la muerte. Pero la Biblia dice todo lo contrario. Así como está decretado que los hombres mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Hebreos 9:27. A menos que haya sido limpiado por la sangre del Cordero, no podrás entrar al banquete. Solo los cristianos son los que pasarán a luz y vida y gozo y se unirán con los suyos, aquellos que también fueron limpiados en la sangre del Cordero. E Isaac fue unido a su pueblo. ¿Y saben qué? Ahí es donde estarían Adán y Eva, Noé, Abraham y Sara, sus padres, aún Lot, todos con quienes debió tener santa comunión. Y en siglos anteriores debieron experimentar algo distinto al morir. Hoy en día tenemos morfina, hoy en día las personas mueren dormidos. Ya no tenemos testimonios, que era muy común de creyentes en ese entonces, hablar de su lecho de muerte, que veían amigos o hijos que habían muerto. Podemos pensar en la historia de D.L. Moody, cuando él moría y su hija estaba orando para que no muriera, y él le dice: no, Emma, ya he estado en las puertas y he visto la cara de los niños. Y estaba hablando de sus hijos, y allá estaban en el cielo, lo que significa el ser reunidos a nuestros padres y hermanos en una comunión celestial. Donald Barnhouse comenta: el cielo es un lugar de reunión, más allá de todo cuestionamiento. La palabra de Dios enseña que conoceremos a nuestros seres queridos en el cielo en gozo y compañerismo. No solo la muerte llevó a Isaac a ser reunido con su pueblo, pero también se nos dice que terminó su vida viejo y lleno de días. Y esto, al igual que Abraham, no tiene que ver con cantidad, sino con calidad. La satisfacción que la vida redimida está diseñada a dar, aún de este lado de la tumba. Qué hermoso
que se pueda decir algo así de nosotros. Y este es nuestro legado como seguidores de los patriarcas en fe, en Dios, en sus promesas, es que tenemos expectativas de una gloria y una bendición en el cielo que nuestras mentes actualmente no pueden comprender. Seremos unidos a nuestro pueblo y principalmente delante de nuestro Señor Jesucristo, y eso cambia nuestra actitud en la vida. Juan Calvino dice esto: la descripción de Isaac implica que ha estado satisfecho con la vida, que voluntariamente y con contentamiento él parte de este mundo. Qué hermoso testimonio es de creyentes que han caminado con el Señor por mucho tiempo y que gozosamente abrazan la hora de su partida a casa por medio de la muerte. Y como sabemos, Isaac no aparece como un gran hombre de la fe en la Biblia, pero si ven, todo el pueblo de Dios es mantenido a salvo por él para vida eterna. Algunos entrarán al cielo volando, otros corriendo, a lo mejor otros caminando, a lo mejor otros cojeando o arrastrados, pero todos llegarán ahí. Todos completarán la carrera, llegarán a la meta. ¿Por qué? Porque su Señor lo ha prometido. Qué maravilloso que así sea. Confiados en la obra de Cristo y no en nuestras fuerzas. Pero bien, entonces Isaac muere y es enterrado en la tumba de la cueva de Macpela, que de hecho esta tierra les pertenece porque recordarán que Abraham compró este pedazo de tierra y ahí están reunidos por última vez, según el relato bíblico, los hermanos, los gemelos, Esaú y Jacob. Y habrá casos así, donde por causa de la fe, por causa del testimonio, habrá separación, incluso por problemas familiares. Pero es bueno que pueda haber reconciliación en la muerte de seres queridos. Y aunque ellos ya se habían reconciliado, es una bonita imagen poder verlos juntos como hermanos, dando honor a su padre Isaac, de la misma forma que Isaac e Ismael dieron honor a Abraham. Y bien, con la muerte de Isaac llegamos al fin de la vida de Jacob y de Esaú, que comenzamos allá en el capítulo 25 y que terminará en Génesis 36 con las genealogías de Esaú. Y se nos prepara ahora para la vida de José, y es por esto que tenemos la lista de los hijos de Jacob, del versículo 22 al 26. Y se listan, si se dan cuenta, en prioridad de casamiento, por así decirlo. Primero, Jacob se llevó a Lea, luego a Raquel, luego Raquel le dio a Bilha, y luego Lea le dio a Silpa. Ahora estos nombres no solo resonarán prominentemente por el resto de la Biblia, pero también conectan este relato con los lectores originales de Génesis, quienes son las tribus de Israel en su éxodo. Y el resto de la narrativa de Génesis se centrará ahora en la vida de José, el intérprete de sueños. Y cómo es que el pueblo de Israel baja a Egipto, desde el cual en el libro de Éxodo serán oprimidos y liderados por la poderosa mano del Señor. Pero ahora que llegamos a la conclusión, déjenme decir esto. Aún en este listado de nombre, ¿qué es lo que vemos al final del registro de los patriarcas? Vemos a Dios cumpliendo sus promesas. Te daré una descendencia abundante, fue la promesa. Y vemos 12 hijos en Jacob. Y eso explotará exponencialmente mientras la historia continúa. El mismo relato de Génesis nos dice que son Jacob, sus mujeres y sus 12 hijos. Pero son 70 más las mujeres los que entran a Egipto. Y los que salen, bueno, van a tener que leer números para saber. Dios es un Dios cumplidor de promesas. Fue fiel a los patriarcas, cumplió su palabra, cumplió sus promesas, y Él será fiel a ti y cumplirá lo que Él ha prometido. Ahora, como conclusión, déjenme marcar 3 lecciones importantes que debemos observar de este pasaje final. La primera viene con la impactante depravidad que vemos expuesta en el linaje de Jacob. Y esto no es así al principio de su vida, sino en el fin de su vida. Esto es un Jacob ya maduro, por así decirlo. Él está caminando piadosamente. Hemos estudiado alrededor de 200 años de cómo Dios ha obrado en la familia patriarcal. Y hemos visto locura y debilidad en la vida de Jacob. Y hay división en su familia. Hay muchos pecados deplorables en las vidas de sus hijos. Pero ¿cómo debemos de ver esto? Y bueno, esto apunta, como he dicho en otra ocasión, apunta a la honestidad de la Biblia. La Biblia no encubre estos hechos. Cualquier otra historia siempre pondrá a sus héroes sin fallas.
Pero aquí tenemos la historia real de la nación de Israel, escrito precisamente para los israelitas. Una nación de pecadores, torpes, débiles, iniciaron con una masacre, incesto. Son gente que actúa tal como los paganos. De hecho, todo el Antiguo Testamento es Dios tratando, lidiando con un pueblo rebelde y contumaz, duros de corazón. Y Dios enviándoles profetas, reyes, sacerdotes, jueces, castigándolos una y otra vez por su idolatría. Y esto es el inicio de esa nación, la vida de su fundador. Entonces, ¿cuál es el mensaje aquí? Mientras estos detalles son provistos al final de la vida de Jacob. Bueno, el mensaje es claro, que el pueblo de Dios, así como cualquier otro ser humano en el planeta, son pecadores en necesidad de un Salvador. Y la realidad del asunto es que el mismo pueblo de Dios, aún con la redención, son tan fáciles de engañar a la depravidad más deplorable como cualquier otro en el mundo. Esto nos debe de alertar a ser mucho más cuidadosos con nosotros mismos. Más cuidadosamente debemos dedicarnos a la oración para aprender a depender más del Señor. Nosotros no podemos permitirnos jugar con el pecado. Aún como el pueblo de Dios, aún con el Espíritu Santo habitando en nosotros, aún cuando somos lavados por la sangre de Jesús, debemos constantemente mortificar nuestros pecados, de resistir la tentación, cultivando la gracia de Dios en nuestras vidas para ser cada día más santos, porque el Señor, nuestro Dios, es santo. El Evangelio no puede ser detenido por Satanás y no puede ser detenido en la vida de Jacob, pero sí puede ser menospreciado por causa de nosotros. Y muy seguido así es. La gloria de Cristo puede opacarse por la falta de santidad en nuestras vidas cristianas. Entonces debemos diligentemente cuidar nuestras vidas y nuestro testimonio. En su lugar, sigamos la enseñanza del Nuevo Testamento en Colosenses capítulo 3, versículo del 5 a 10. Dice: considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como un muerto, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Consideremos esto seriamente o seguiremos el ejemplo de Rubén. La segunda lección que vemos que fluye de este pasaje, de esta descripción del problema del pecado, porque aún una vez más vemos aquí en Génesis que la salvación es solo por gracia. Es solo por gracia de principio a fin. Siendo este el primer libro de la Biblia, observen que Dios no empieza con algo que pudiéramos ver muy prometedor. Mientras Él se hace de un pueblo para su alabanza, de su propia posesión, un pueblo santo. Este es a quien Dios está usando. No lo vemos buscando personas dignas y fuertes o capaces para salvarlos, porque no hay tales personas. Y no, Él salva pecadores, indignos, y lo hace solo por gracia. Verán, al final de la Biblia, cuando llegan a Apocalipsis 22, hay una imagen de la gloria eterna. El río de agua de vida y el árbol de vida a los lados del río, que fluye hasta la ciudad celestial, a la cual Abraham buscó y deseaba llegar. ¿Y saben qué nombres están inscritos en las puertas de esta ciudad? Son precisamente estos 12 sinvergüenzas: Simón y Leví, Rubén, Judá. Y de hecho, cuando lleguemos al capítulo 38, veremos que también Judá cayó en pecado. ¿Cómo es humanamente posible que estas personas depravadas, y viendo lo que están haciendo aún en este tiempo de la narrativa, después de todo lo que han hecho y harán, cómo es que tendrán sus nombres escritos como santos en las puertas de la ciudad santa? Y sí, es humanamente imposible. Es solo por gracia. Sus nombres son monumentos de la gracia de Dios. Es la gracia soberana por la cual pecadores como nosotros podemos ser salvos. Entonces, ¿qué podemos observar de esta descripción de pecado, aún en la descendencia piadosa? Que la salvación es solo por gracia. La gracia de un Dios de amor a través de su Hijo, en nuestro Señor Jesucristo. Qué comodidad para ti, si sientes que el pecado ha invadido tu vida y trae ruina y consecuencias. Porque la gracia de Dios, por la gracia de Dios, tú debes arreglar esos asuntos. Dios ha provisto de todas las herramientas. No hay sentido en seguir viviendo así. Y más bien, tú deberías de ser alentado
que la gracia de Dios está contigo, de que la gracia de Dios salva pecadores. Ian Duguid comenta, el plan de Dios no depende de que Él encuentre instrumentos santos y dispuestos adecuados para emplear. Él cumple sus propósitos con personas profundamente imperfectas. Él cumple su propósito por medio de pecadores. Entonces vemos aquí la realidad del pecado del pueblo de Dios, que debemos guardarnos del pecado, de no jugar con el pecado. Pero las buenas noticias es que hay gracia, aun si hay pecado en tu vida, dice 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Así que déjame preguntarte, como dice un himno, ¿has hallado en Cristo tu buen Salvador? ¿Eres salvo por la sangre de Jesús? ¿Por la fe descansas en el Redentor? ¿Has lavado tus vestimentas en la sangre del Cordero? Para su propia gloria, Él adornará a la ciudad santa con los nombres de pecadores que fueron redimidos y lavados en la sangre del Cordero. Ahora, una última lección. ¿Qué hacemos ahora entonces con esta vida? Así como vemos en la vida de Jacob y lo vemos esparcido a través de este pasaje, ¿cómo es que él continúa caminando en la fe? ¿Qué pasa cuando tropiezas? Te levantas, crees en el Señor Jesús y continúas la carrera. Confiesas tu pecado y acudes a la sangre de Jesús y sigues adelante. Así es como comienza el pasaje en versículo 16. Después de la muerte de Débora, dice, partieron de Betel. Y luego Raquel muere. ¿Y qué es lo que hace? Versículo 21. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal-edar. Y luego tiene este pecado de Rubén. Y aunque pasivamente no hace nada con eso, nos dice el versículo 27. Después vino Jacob e Isaac, su padre, a Mamre. Él siguió y continuó su camino marcado para él a pesar de las tribulaciones y pruebas que le sobrevinieron. Y nosotros también, en este mundo terrible, en las pruebas de la vida, mirando solo a Dios en fe, lo que hacemos nosotros es, como lo que dijo Pablo, caminar por la fe y no por vista. Creemos en las promesas, miramos a Jesús y su cruz y su evangelio y seguimos caminando hacia adelante, prosiguiendo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 3, versículo 14. Y un día nosotros también tendremos que partir de este mundo. Si el Señor no viene antes, claro. Y nosotros también seremos reunidos con nuestro pueblo. Pero mientras caminamos por esta vida, así como Abraham, tenemos en vista aquella ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y para terminar, déjenme comentar que Moisés dice que este pilar de Raquel, levantado por Jacob, está hasta el día de hoy. Y este pilar en sí no es tan importante, pero el lugar donde está lo es. Efrata es Belén y es un lugar que será recordado a través de la Biblia. Era el lugar de origen de la familia de Naomi en Ruth capítulo 4 versículo 11. Y digo Naomi, aunque realmente es Noemí, porque así se llama mi hija. Es en inglés Naomi. Pero también es el lugar de origen del rey David y por supuesto es el lugar de nacimiento del Mesías. Miqueas nos dice, pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeño entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Y así como Raquel, montada a lo mejor en un burro, encinta, llegó a Efrata, y al dar a luz murió, pero murió con la esperanza de un Salvador. Y años más tarde, una escena similar, una mujer llamada María, encinta, sentada en un burro, fue traída a Belén por su esposo José. Y ahí le nace un hijo. Y el nacimiento, en lugar de traer muerte, trajo la esperanza de vida al Salvador del mundo. Y nos dice Mateo 1, y le pondrás por nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y así como los personajes, los creyentes del Antiguo Testamento, miraban hacia enfrente a un Salvador que vendría, nosotros también miramos hacia atrás a un Salvador que ya vino y que nació en el pequeño pueblo de Belén. Y caminamos en el mismo mundo que Él caminó. Sí, con pruebas, con muchas tristezas, con tribulaciones y aflicciones en esta vida,
pero con la esperanza futura en aquel que murió por nosotros, con fe en la promesa de que Él nos sostendrá y de que Él nos guardará hasta el día final. Y un día estaremos en gloria en su presencia. Y allí también estarán desde Adán y Eva, los patriarcas y millares de personas redimidas, incluyendo familiares, a lo mejor esposos, esposas, hijos que han partido, que se han ido en el Señor, todos reunidos con su pueblo. Pecadores redimidos por la preciosa sangre carmesí que Jesús vertió en la cruz en nuestro lugar. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito y Dios de toda gloria, a ti te damos gracias. Gracias por las bendiciones. Gracias por tu providencia. Gracias por el amor que has derramado en nuestros corazones. Gracias por tu Espíritu Santo que nos fortalece y habita en nosotros. Gracias por tu Hijo Jesucristo que nos da redención. Gracias por la preciosa salvación. Gracias por la obra que tú haces en nosotros. Gracias por la vida de los patriarcas que nos enseñan. Gracias por tu iglesia. Gracias por esta pequeña iglesia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por quien eres tú y por lo que haces en nosotros. Dice a toda la gloria, honra y alabanza por siempre. Amén. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Muchas gracias a Dios por su palabra, que siempre es reconfortante, es también de ánimo para cada uno de nosotros, para todo aquel que cree. Y un día todo esto que vemos, no será más. Y veremos a Dios tal cual es. Amén. Gracias a Dios por su palabra, gracias al hermano por exponerlo. El apóstol Pablo, en su carta a los Filipenses, dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo, y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe. Cantemos con esperanza y con regocijo de que es la obra de nuestro Señor Jesucristo, con el canto 37, su manto por el mío. Pecado envuelto él sufrió.
Dios me dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con honor. Santo por el mío gran dolor, al Hijo amado el Padre condenó. Por mí Jesús sufrió la maldición. Por Cristo yo hoy gozo salvación. Afero a Cristo quien por mí sufrió. En cruenta cruz la espalda Dios me dio. Por tanto amor, deudor soy del Señor. Mi ser entero entrego con honor. Amén. Hermano Daniel Soseta nos despide en oración, por favor. Amado y bendito Señor, pudiéramos ser desprovistos de tu gracia, de tu misericordia en nuestras vidas, ¿en dónde andaríamos? ¿En dónde estuviéramos vagando en nuestros pecados, vagando sin tu presencia, sin esperanza y sin Dios en nosotros? Pero te ha placido, Señor, enviar a tu Hijo para redimir a tu pueblo de sus pecados. Y hoy estamos aquí por esa gran verdad, por esa gran obra de salvación que tú has hecho a favor de nosotros. Hoy estamos reunidos aquí como tu iglesia para adorarte y bendecirte por quien tú eres y por lo que tú has hecho. Eres grande en misericordia y en bondad. Y no hay vida, ciertamente, fuera de ti. Tú eres nuestra vida, eres nuestra esperanza, eres nuestro tesoro. ¿A dónde acudiríamos, Señor? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Gracias por tu consuelo, por tu paz, por tu presencia en nuestras vidas, porque nos has dado un tesoro de incalculable valor. Gracias por tu iglesia que hoy se reúne. Decimos tu nombre, Señor, y te amamos. Rogamos que tú bendigas y guardes a nuestros hermanos que están en sus casas, que por una u otra razón aún están ausentes aquí, Señor, pero rogamos que tú les bendigas y que traigas aliento a sus corazones. Bendice a tu pueblo, bendice a tu iglesia. Y nuevamente te damos muchas gracias por darnos a Cristo. Gracias porque tenemos todo en Él y estamos completos y estamos llenos. Bendito sea tu nombre por siempre. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. 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 Dios se ha manifestado cada vez más en nosotros y nos santifique. Dios les guarde. Estamos despedidos y aquellos que están en casa, Dios te bendiga, que Dios te guarde y ten un tiempo de oración en familia. Muchas gracias. Hasta luego.